Eh, vamos a, voy a empezar lo que es la actividad de hoy, que es el tercer videoblog que estoy realizando. Tuve un problema con mi invitado aquí, que su, un problema técnico con él, tal vez él se incorpora más adelante. Eh, el tema de hoy es de carácter filosófico, es acerca de un repaso sobre los temas que contempla el libro de la pandemia que escribió en, en el transcurso de la primavera el filósofo Slavoj Zizek. Él ha estado muy anuente a lo que está sucediendo actualmente y siempre ha estado opinando y eh, siendo partícipe de lo que está pasando, ¿verdad? Eh, el libro en sí lo que trata de dar a entender, así a grosso modo, en palabras muy generales, es cómo nos vino a impactar esta situación que tenemos ahorita. Teníamos una normalidad, empezamos el año escuchando de lejos que había un virus por allá a lo lejos y se sabía muy poco, ¿verdad? Sabía muy poco y nunca nadie se imaginó que este virus iba a terminar en todos lados, en cada rincón del planeta, y cambió básicamente todo el estilo de vida que llevamos. Es, y, y viajó, curiosamente básicamente pues, viajó en avión a cada país del mundo, y hoy está en todos lados haciendo estragos. Ha dejado más de 1,5 millones de muertos ya. El último recuento creo que eran 64 millones de contagiados, y básicamente ha tocado una fibra que no se puede negar, que es la fibra de lo que creemos, la ideología de cada uno, ¿verdad? O sea, el conjunto de creencias, las convicciones, yo creo, yo no creo, y sucedió lo mismo que sucedió con el calentamiento global. La gente no lo creía, dice, se lo inventaron para algún fin de comercial y empezaron, y está sucediendo lo mismo con esto, ¿verdad? Hay un montón de personas que dicen no existe, que se lo inventaron con este fin, y empiezan a crear un montón de historias de conspiraciones, de que lo hicieron en el laboratorio, y que, etcétera, 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 ¿verdad? Cosas que ha pasado lo mismo con el calentamiento global. Eh, en este libro lo que, lo que contiene es, en la primera parte, dice, ahora mismo estamos en el mismo barco. ¿Por qué estamos cansados todo el tiempo? Hacia una tormenta perfecta en Europa. Bienvenidos al desierto de lo viral. Las 5 etapas de la pandemia, el virus de la ideología. Cálmate y entra en pánico. Vigilar y castigar, sí, por favor. ¿Es la barbarie con rostro humano nuestro destino? Comunismo o barbarie, así de simple. Lo que está marcado acá, eh,
que es el 1, el 4, el 6 y el 9. Son los temas que yo voy a abordar porque es demasiado extenso como para solo eh, hablar de todo lo que, de todo lo que, de lo que habla este libro, ¿verdad? Entonces, solo voy a empezar primero a presentar quién es este autor y por qué tengo que hablar de él, ¿verdad? Él es un filósofo, es sociólogo, es psicoanalista, es crítico de la cultura eslovena y es director internacional del Instituto Birkbeck de Humanidades en la Universidad de Londres y es activista político. Dentro de sus libros destacados está el sublime objeto de la ideología, todo lo que usted siempre quiso saber sobre Lacan, por qué no sabe lo que hacen, el frágil absoluto, la metafísica del goce, ideología, un mapa de la cuestión, bienvenidos al desierto de lo real, órganos sin cuerpo, el prójimo, la vigencia del manifiesto comunista. La primera parte del, del libro es, ahora mismo estamos en el mismo barco, y menciona lo siguiente, ¿va? Deberíamos analizar en detalle las condiciones sociales en que hicieron posible la epidemia del coronavirus. En otra parte menciona la globalización y el mercado capitalista, la trastoriedad de los ricos. En esta parte del libro comienza a describir con rapidez cómo la pandemia se propagó, ¿verdad? Este, cómo es que el virus llegó tan rápido a tantas partes? ¿Cuál es el papel que jugó la globalización? ¿Cuál es el papel que jugó el capitalismo? Porque eh, fue semanas, en cuestión de semanas, que pasamos de tener unos 50.000 casos, creo que habían en Europa, a tener como 5 millones en un mes, algo así, una cosa, pero como que era pólvora, ¿verdad? Entonces, esto evidenciaba pues lo frágiles que somos. Y es que hemos sido una sociedad que se ha endiosado, le ha puesto mucho énfasis a la ciencia y ha postergado la muerte. La muerte hoy la asocia cada persona a la muerte, ya no lo ven como algo normal. Las enfermedades ya no se ven así como que algo natural. Ahora cuando alguien se enferma y se muere, dicen, le preguntan al doctor, ¿qué hizo mal? ¿Quién hizo algo mal? La muerte ya no se volvió algo como antes se miraba en la Edad Media, ¿verdad? Se enferma y se muere. Es algo natural. Un animal se enferma y se muere. Pero hoy no, pero el ser humano dice, se enfermó, pero alguien hizo algo mal. Y es lo que está pasando ahorita. Ahorita hay un montón de gente muerta, un montón de gente enferma. Alguien está haciendo un mal papel. Puede ser que sea el Estado, puede ser que sea un médico, puede ser que sea yo mismo, que no me cuide. O sea, ya la noción de, la, de este tipo de temas pasó a ser una cuestión de ensimismamiento y un alter ego, ¿verdad? Superego, que ya vamos a ver más adelante de eso. Aquí quisiera yo eh, hacer una introducción de
¿qué es el Estado? Y para eso voy a citar un libro que se llama La abolición del Estado. Aquí en este libro describe que el Estado es una máquina burocrática militar que se ubica por encima y separa del resto de la sociedad, dividiéndolas en clases y viéndolas en intereses de clases dominantes. El Estado no es un simple agente de clases capitalistas, sino que su principal soporte e incluso su creador es el capitalismo. Siempre actúa en defensa del capitalismo. Quiero que empezar con este libro como referencia para lo que viene, porque es parte de los temas que se van a abordar, ¿verdad? Eh, Estos son los datos que, si nosotros quisiéramos eh, evaluar cómo los estados, según su estructura socioeconómica, han manejado la pandemia, están en este cuadro. Y según este cuadro, el, los países ultracapitalistas como son Estados Unidos y Brasil son los peores, los que peor han manejado el, la pandemia. Han puesto el dinero, han puesto el dinero sobre la vida de las personas, han dejado que la gente se enferme y se muera. Y si miramos aquí, por ejemplo, Estados Unidos ya casi alcanza 300.000, yo no sé si tal, yo creo que ya los debió haber alcanzado 300.000 muertos. Y la semana pasada tenía 13 millones de contagiados Estados Unidos. Hoy por la mañana estaba leyendo yo que ya había batido récords de contagios y de muertes. Creo que anda rondando entre los 1.500, 1.600 muertos diarios. En todo Estados Unidos se contagian alrededor de 90.000 personas diariamente. Y en una cifra muy similar anda Brasil. El que mejor lo ha manejado es Nueva Zelanda, pero es por su ubicación geográfica, como es una isla y pues solo cierra el aeropuerto y se queda confinado, entonces esa situación le ha favorecido a ellos y solo tienen 7 muertos, 25 muertos, quiero decir, 25 muertos durante ya cuántos meses de, de pandemia, ¿verdad? En Cuba es el otro país, es un país comunista que, bueno, ellos tienen hasta el día de hoy 133 fallecidos y un total de casos de 8.000 casos durante cuántos meses de pandemia. O sea, pero también hay que tener en cuenta lo mismo que mencioné antes, de que su ubicación geográfica también ha favorecido su situación, ¿verdad? Que no tiene fronteras terrestres, por así decirlo, de que sea invadido por personas, así como está Guatemala, ¿verdad? Ahorita que entran y salen por las fronteras de México, entran y salen por las fronteras de Honduras. Es una situación que tiene que ver con este tema, ¿verdad? Y el cómo, ¿verdad? Bueno,
La cuarta parte es bienvenidos al desierto de lo viral. Eh, Aquí menciona, las epidemias virales afectan nuestras interacciones más elementales con otras personas y objetos a nuestro alrededor, incluyendo nuestros propios cuerpos. Evi- Evitar tocarnos la cara, no estar sucios, no agarrar ganchos, sentarse, da miedo tras sentarse en la taza del inodoro de un baño público. Tenemos que estar siempre alertas, o sea, el, nos puso los pelos de punta, ¿verdad? Y puse esa imagen yo ahí de estos abuelitos que tuvieron meses de que no se vieron, y la única forma de que les permitieron verse fue que a través de una pared de plástico, cubiertos con cubreboca, cubiertos con guantes. O sea, las relaciones humanas y sociales han trastocado una fibra de que ya no importa si es que sea a través metido dentro de una bolsa, pero yo necesito abrazar y sentir el calor humano. Hasta eso nos ha llegado a tocar la cuestión del coronavirus, ¿verdad? En otra parte del texto que estoy citando, mencionaba, tal vez la realidad virtual se considere segura. De esto yo estaba, de esto fue lo que yo hablé en el primer videoblog, en la ciudad de Teria en tiempos de pandemia. Como hoy la realidad, la gente, la relación con personas de forma física se volvió peligrosa. Estamos hoy utilizando demasiado las redes sociales, ¿verdad? Las redes sociales, el internet, el WhatsApp, Zoom, son plataformas que se volvieron, este, nuestro día a día se ha vuelto más digital. Yo tengo una amiga que ella trabaja eh, por internet básicamente todos los días, ¿no? Hay compañeros que hacen compras por internet. O sea, el internet se ha vuelto eh, un modo un modo alternativo de seguir viviendo en una ciudad virtual. Nuestras relaciones sociales hoy son 100%, yo diría 100% virtuales. Yo en lo personal tengo meses de no ver a muchos familiares, a muchos amigos. Eh, He estado viendo yo qué manera hago para eh, también trabajar a través de internet, porque el internet no, no se limita, no se limita solo a ser un espacio de consumo de datos, sino que también este, es una, una, una cuestión, ¿cómo les podría decir yo? Ha sido el gran salvador de, de- de- yo quisiera que las personas que están viendo esto me, me comenten
si tienen dudas o algo de lo que vayan considerando, porque va a ser un poco largo el tema y tal vez hasta un poco cansado, ¿verdad? Yo creo que el amigo que me iba a acompañar ya no va a venir porque ya se esperó. En otra parte menciona, y no se trata solo de las amenazas virales, sino de las catástrofes que se vislumbran en el horizonte o que ya están ocurriendo, las sequías, las olas de calor, las tormentas masivas, etcétera. O sea, aquí toca varios temas, ¿va? Aquí toca varios temas que yo los quiero ir separando, los voy a separar. Estos son los problemas de los que estamos pasando ahorita. Problemas socioeconómicos mundiales. Eh, Esto es lo que está sucediendo y le voy a decir por qué. Yo les mencioné, les di una definición de qué era un Estado antes de llegar a esto, porque hay una noción general de que un Estado está al servicio de las personas, ¿verdad? Incluso si uno se pone a revisar la constitución de cada país, en teoría pone a la persona como fin supremo, ¿verdad? El Estado va a proteger a las personas y va a hacer esto y hará todo lo que es posible y no ha pasado así. O sea, tiene poder, pero no ha defendido el ser humano. Siempre el ser humano pasa a un segundo plano. Y la gente se pregunta, ¿verdad? La gente se pregunta, ¿cómo es posible de que la economía siempre esté por encima del bienestar de las personas? ¿Cómo es posible que se permita que la gente se esté muriendo? Y tenemos aquí meses, aquí en Guatemala meses, de que mueren alrededor de un promedio, antes había un promedio de 20, 15 personas diarias, personas muertas diarias por la pandemia. Es un número que no baja. En Estados Unidos estamos hablando de 1.500 personas diarias que se mueren. Y uno se pregunta, ¿y el Estado a qué le está dando prioridad? Y por eso vemos estos escenarios, ¿verdad? Estos escenarios donde dice la inmoralidad ha estado reinando porque la vida ya no vale nada. La gente se va a trabajar, se enferma y se muere. A las semanas, como hay una gran tasa de desempleo, colocan a otro. Somos reemplazables y así sigue. Y vemos en los periódicos que han ido muriendo un montón de gente y sigue habiendo una oferta de laboral muy notable, ¿verdad? Que hace evidente esto que estoy mencionando yo, de que la gente está siendo descartable sin importancia para el Estado. Y el presupuesto siempre se va a cuestiones que nada tiene que ver con proteger la vida, porque el Estado debería estar protegiendo la vida en en todo su espectro, ¿verdad? Voy a seguir antes de que, bueno, dentro de los problemas que tuvimos está el cambio climático
pero no me traje aquí la imagen, pero este año hubo un récord de 30 huracanes, 30 huracanes. Nunca había habido una cantidad así tan enorme de huracanes en la historia de la humanidad. Y yo no sé cómo lo toman ustedes, ¿verdad? Pero eh, estas situaciones acumuladas en tan corto tiempo, golpeando a palo a la sociedad, algo, algo nos tiene que, algo nos tiene que estar dando alguna forma, eh, ¿cómo le puedo decir yo? La naturaleza, la naturaleza nunca la hemos llegado a comprender bien, nunca la hemos llegado. Y hoy se está manifestando de una manera tan, ¿cómo le podría decir yo? Se está defendiendo con los dientes, ¿va? Con garras y todo, porque nosotros somos muy destructivos. Dentro de todo eh, lo que quería mencionarles está la, todos todos se han percatado de las terribles deficiencias del Estado. Voy a revisar la imagen anterior. Todos se han percatado de las terribles deficiencias del Estado, sus injusticias, el manejo del presupuesto, la corrupción, el despilfarro, el cinismo con que actúan, ¿va? Porque incluso en esta época eh, tan delicada, hemos visto cómo todavía se están inflando precios de ciertos productos. Siempre hay gente que se está aprovechando eh, y sacando tajada a esta situación de forma descarada, ¿verdad? Y esto ha hecho que la gente se enoje, se enfurezca y sumado al encierro está en la calle y la agarre en la calle, ¿va? Porque la gente se pregunta, ¿y si el Estado tiene poder, por qué no lo usa para defender? ¿Por qué no usa toda esa plata para hacer más hospitales, para comprar ahorita, por ejemplo, ¿va? Ya están las vacunas, ya la otra semana empiezan a vacunar en Inglaterra, y aquí en Guatemala tienen una pasividad de, 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 de que están reuniéndose una vez a la semana para tratar el tema de las vacunas, mientras en otros están ya, empecemos a vacunar, y pues compremos ya vacunas, ya empezaron a distribuirlas, y aquí en Guatemala nada, aquí todo es pasivo, todo es lento, aquí la gente se muere. Por ejemplo, aquí en Jutiapa, eh, hace como un mes, creo yo, trajeron, yo creo que eran 4 respiradores. Pasamos 8 meses sin que el hospital de Jutiapa tuviera un solo respirador. Ahorita hay una discrepancia enorme de números de fallecidos en lo que nos muestra el Ministerio de Salud y lo que el hospital de Jutiapa ha estado reportando, porque si uno se va al tablero, ahí menciona que hay 37 muertos. Yo estaba viendo una conferencia que dio la infectóloga, la doctora Berganza, y ella mencionaba que aquí en Jutiapa, eso fue hace como unos 20 días, que yo creo que deben haber más,
mencionaba que hay 80 fallecidos y en el Ministerio de Salud solo reportan 37. O sea, la diferencia es enorme, ¿va? Y si uno se va al RENAP, eh, el número es también diferente. Entonces, o sea, cuando esto se acabe, vamos a tener que sentarnos y ver esos números, ¿va? ¿Cuántas personas realmente se están muriendo? ¿Y por qué hay tanta polarización de la información? Por ejemplo, ahorita si ustedes se preguntan, ¿cuándo fue la última vez que públicamente se habló del coronavirus en televisión? Hace meses, meses. La gente ya no está enterada, ya no tiene importancia. Y esos son los problemas socioeconómicos que yo les menciono. O sea, si los medios están al servicio del Estado, utilizan los medios para enseñar y ocultar lo que a ellos les conviene enseñar y ocultar, ¿verdad? Ahora sí le voy a enseñar eh, una cuestión de por qué yo no he ido a estas protestas, por qué yo no creo que estas protestas vayan a resolver algo en Guatemala. Aquí está una, en esta tesis doctoral que se titula Guatemala y El Salvador son violadores de derechos humanos y gobernanza, por Rosina Vázquez Parga Prado. La página 219 menciona: Marco Vinicio Cerezo en una entrevista personal puntualizó que él solo tenía el 33% de poder. El restante 66% era compartido entre los Estados Unidos, el sector privado y militares. Esto es lo que yo veo. Guatemala no va a cambiar eh, solo cambiando cada 4 años personajes, cuando no hay pleno poder, cuando el poder se desvía para unos fines mezquinos, cuando países y sectores manejan el país para sus propios fines, y entonces el país se convierte, ¿en qué se convierte el país de Guatemala? Se convierte instrumento, en un instrumento más mercantilista. Así como se utilizan las personas, así como se utilizan las empresas, así se ha utilizado Guatemala. Es un instrumento de fines económicos, y lo podemos ver incluso cuando el presidente ayer, creo que fue, dio una rueda de prensa muy breve, ¿va? Y él menciona que su principal objetivo del otro año es la reactivación económica, así tajante. La, la reactivación económica, o sea, todo el tema económico siempre ha sido el meollo del Estado y su instrumentalización para los sectores y las élites que manejan Guatemala, ¿verdad? Eh, Obviamente todos estos sectores se lo manejan desde, desde una dinámica de un poder que no se ha instaurado de forma legal, sino que de forma eh, de facto, ¿no? Aquí hay este me parece a mí muy, 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 muy bonito el texto que escribió Giorgio Agamben. Este autor también está citado dentro del libro de Zizek. Es una
digámoslo así, una relación de que, eh, ¿cómo es posible de que ahorita todo está mal, ¿va? Pero antes todo estaba mal también. Y siempre hemos tenido esa característica de, de que no importa que todo esté mal, todos vivimos acostumbrados a que todo esté mal. Voy a, Les voy a leer algo de este libro, de este escrito. Todo lo que hago no tiene sentido si la casa se quema. Puede hacer que la vida desaparezca de la tierra, que no quede ningún recuerdo de lo que se ha hecho, que para bien o para mal, pero sigues como antes, es demasiado tarde para cambiar, no hay tiempo. Lo que sucede a tu alrededor ya no es asunto tuyo. Pero ¿qué casa se está quemando? ¿El país donde vives o el mundo entero? Tal vez las casas, las ciudades ya se han quemado. No sabemos cuánto tiempo en un gran incendio fingimos ya no ver todo lo que queda, algunos trozos de pared, y sin embargo los cubrimos cuidadosamente con yeso y palabras mentirosas y parecen intactos. Vivimos en esas casas, en esas ciudades quemadas de arriba abajo, como si aún estuvieran en pie. La gente finge vivir ahí, sale a las calles enmascaradas entre las ruinas, como que si aún fueran barrios familiares de antaño. Esto, esto es lo que estamos viviendo ahorita. Ahorita todo el mundo le está dejando de dar importancia a todo lo que está pasando. No les importa que haya muertos, no les importa que hayan contagios, no les importa que el país no funcione, que haya corrupción, no les importa que hay una gran tasa de desempleo, que ya el INGUAT está informando que hay una hiperinflación en el país, que va a desplomar la economía. No les importa que ya cerraron ya varios negocios aquí en Jutiapa, casi semana a semana van cerrando negocios. El problema de la salud mental, o sea, salimos a la calle y la gente dice, bueno, yo me voy a ir a tomar un café, yo voy a ir de compras, y como si nada, como si nada. Y se pregunta, ¿yo qué? ¿Yo por qué tengo que tomar un papel en esto? Y ese es un tema que incluso los psicólogos dicen, va, es que entre sospecha, va, es que es la capacidad de resiliencia de la gente, dice, va. Yo digo, resiliencia, dicen que es esto, resiliencia, estar eh, tolerando esto, que se está quemando todo, y yo me hago el que, nada, pues, así como está en la caricatura ahí, va, estamos bien, va, se está quemando todo, o sea, está bien, yo salgo y hago mi vida cotidiana, me pongo mi mascarilla, ¿qué importa? De eso se trata ese libro, y a mí me pareció muy, muy interesante porque es un retrato de lo que está pasando ahorita. Pero la gente, las personas ahorita lo hacen porque están desinformadas, porque ya no hay, como yo le mencionaba
así en forma privada a un amigo. Aquí en Jutiapa ya no informan de cuántos contagios, ya no importa de cuántos muertos. La gente en la televisión ya no hay, ya el presidente ya no da conferencias de prensa sobre esto. Incluso el doctor Asturias ya no sale en televisión hablando de estas cuestiones. Aisladamente y casi rebuscadamente se ven entrevistas que le hacen a la ministra de Salud y ahí se entera uno cómo está la cosa, ¿va? Pero de forma rebuscada, porque la casa se está quemando, pero la gente dice, todo está bien, dice. Es parte de la idiosincrasia, no sé. Este es el tema más complicado que eh, les voy a explicar. Aquí el autor de Zizek menciona, si Freud y Lacan nos enseñaron algo, es que la fórmula del superego es una forma más básica de mandato positivo para gozar, no un acto negativo de prohibición a algo, es una receta para el desastre. ¿Por qué la gente se comporta como se comporta? Esa es la pregunta que voy a tratar de darle respuesta utilizando otro autor. La condición humana actual de Erich Fromm. Este es un libro algo viejito que también lo he estado utilizando en otras publicaciones. Hay que comprender quién es el hombre moderno para ir deduciendo por qué se comporta de la manera que lo hace. Aún hoy aún hoy la situación es bastante delicada. Como lo explica Fromm en su libro, ya no se le puede llamar hombre a lo que existe actualmente, sino que su degradación ya lo ha llevado a ser lo que se le denomina un autómata. Aquí en estas partes que aparecen subrayadas, dice, ¿va? Es autómata el hombre enajenado en el sentido de sus acciones, de sus propias fuerzas, que lo han convertido en ajeno, que ya no se pertenece ni se levanta por encima de él, y en su contra lo domina, es dominado. Sus fuerzas vitales han transformado en cosas e instituciones, y esas cosas e instituciones han llegado a ser sus ídolos. Aquí menciona Fromm, por ejemplo, al Estado, ¿verdad? El Estado es un ídolo. La gente sale enfurecida a la calle a exigir que funcione el Estado, enfurecida a decir por qué el Estado no está haciendo bien su trabajo. Y no solo está pasando aquí en Guatemala, está pasando en todas partes del mundo. Las personas están cuestionando el papel que está jugando el Estado. ¿Por qué el Estado está siempre protegiendo el capitalismo? Y la cuestión aquí es, ¿quién es el hombre hoy en día? El hombre hoy en día vive para sí mismo, no como portador activo de sus fuerzas y riquezas, sino como una cosa empobrecida, dependiendo de otras cosas que están fuera de él y se han proyectado sustancialmente. Esto es difícil de asimilar, pero yo lo he estudiado mucho y he hecho unas publicaciones ahí. No creo que lo lleguen a comprender en su plenitud, pero el hombre está cosificado. Cosificado, o sea, es una degradación en la que el hombre ya no llega a tener las cualidades de un ser humano, sino ser
ser rebajado al estatus de una cosa. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. Cuando un joven entra a la universidad, entra como un don nadie. Él es un don nadie. Y ese don nadie es un estigma que no se lo da, no es que se lo dé la sociedad, aparentemente se lo da la sociedad, pero ese estigma de ser un don nadie se lo da el mercado. Cuando este joven termina la universidad y se gradúa, se convierte en alguien y se libera de ese estigma de ser un don nadie, ¿verdad? Pero se cosifica, porque pasar de ser un don nadie a ser alguien en el proceso de la industria de la educación implica que esta persona eh, tenga que sustituir sus propios criterios y pensamientos por pensamientos y criterios de otras personas, por un ser fabricado en masa, un, lo que yo llamaría un ser, un hombre económico. Eh, la cosificación del hombre es tan exuberante como cuando uno lo ve y dice, esta persona quiere explotarse, autoexplotarse o quiere explotar a los demás. O sea, la esclavización nunca terminó, nunca terminó, sino que solo evolucionó. El hombre, el hombre evolucionó tanto la esclavitud que el hombre ya no era necesario que lo explotaran, sino que él tuviera la capacidad de explotarse a sí mismo y sentirse satisfecho, ¿verdad? O sea, cuando alguien dice yo logré poner un negocio y yo tengo cierto precio para dar cierto servicio, se está viendo a sí mismo como una cosa rentable, una cosa que tiene un valor, pero no es un valor de cualidad, sino un valor económico, un valor de cosas, de, no sé si me entiendo, me voy a entender con eso, pero ese es el hombre hoy en día, de que no tiene calidades de ser considerado un ser humano, sino un autómata. Y en ese sentido, ese es el por qué se ha estado comportando así la sociedad con la pandemia, ¿verdad? ¿Por qué por qué, por qué se ha comportado así? A mí no me extraña mucho cómo se ha comportado la sociedad realmente. Eh, Aquí me gustaría poner de ejemplo la alegoría de la caverna de Platón. En la alegoría de la caverna de Platón describe una sociedad que no conoce el exterior y vive adentro de una caverna donde hay un grupo de personas que a través de proyecciones con luces le están enseñando al colectivo con sombras lo que es, cómo es el mundo y qué es lo que son ellos, ¿verdad? O sea, hay mucha gente que vive en una caverna de Platón donde eh, solo ven sus sombras, solo ven sombras de las proyecciones de lo que les dicen que es lo que
lo que están viviendo. Y esas proyecciones son para ellos lo que creen que es la verdad. No se han dado cuenta de que están dentro de una caverna y no se han dado cuenta de lo que existe afuera, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay afuera? En un libro que también cita Zizek, se llama La Sociedad del Cansancio, del chino Byung-Chul Han, menciona: hoy en día todo el mundo es un trabajador autoexplotado en su propia empresa. La gente es ahora amo y esclavo de sí mismo. Incluso las luchas de clases se han transformado incluso en luchas internas contra ellos mismos. Los individuos se han convertido en sujetos de logro. No creen que sean sujetos subyugados, sino más bien proyectos, siempre reformando y reinventándose a ellos mismos, lo que equivale a una compulsión y restricción. De hecho, a este tipo más eficiente de subjetivización y subyugación. Aquí es lo que les estaba mencionando de la cosificación del hombre, ¿verdad? Las personas se ven a sí mismos como un objeto que se va a ir perfeccionando y va adquiriendo un nuevo valor para el mercado, porque el verdadero valor que representa la persona en el mercado es para ellos el valor que tienen como seres humanos, aunque eso es una gran mentira, ¿verdad? Eso es lo que les hace creer el capitalismo. De, bueno, no sé si yo creo que me tardé bastante. En la explicación del comportamiento social, por qué la gente se está comportando así. Eh, la, ex- la explicación del comportamiento social de John Elster, según este sociólogo, para dar con el por qué la sociedad se comporta como se hace, debemos analizar la calidad de la explicación que se le da a la población. También llega a ser un mensaje, si es capaz de entenderlo, si es que llega a todos por igual o es otro aspecto que debe estudiarse y que también es parte de lo que los motiva. Las motivaciones que tienen las personas para comportarse así, su pasado, ¿será que quien lo anuncia tiene legitimidad o credibilidad? Y por supuesto están las creencias, que son todo ese cúmulo de formas de asociación y conexión de situaciones y cosas que pueden ser, que también pueden confundirse con la fe, que es otro ámbito de las creencias, que en sí se torna en una convicción, o sea, una verdad propia. ¿Cuál es la diferencia entre creencia y convicción? Lo que yo creo es diferente a, a una convicción. Una convicción es algo, la convicción es algo que yo sé que así es. En cambio, una creencia, todavía hay un rango de donde que yo podría cambiar de opinión respecto a ese algo, ¿verdad? Para que yo me comporte de esa manera. En otra parte del libro menciona: también debe analizarse si la ignorancia pluralista y la cultura de la hipocresía pueden ser alimentados por el mismo mecanismo a través del temor de, de la desaprobación o el castigo anunciado que las desvía. La ignorancia pluralista. Este es un tema eh, controvertido hablarlo aquí porque hay una cuestión. Eh, la gente hoy en día ya no se avergüenza de, de ser ignorante. Y no estoy diciendo que ignorante sea el que no sabe leer. Ignorante puede ser también la persona que sabe leer, pero no practica la lectura, no ejerce la lectura.
No les da vergüenza decir, yo no leí un libro en todo el año, yo no he leído un libro en toda mi vida. A la gente ya no le importa eso. No es algo que les avergüence. O sea, la ignorancia se ha vuelto parte de la sociedad, ¿verdad? Es algo cotidiano, algo que tiene hasta cierto punto una aprobación colectiva. Y, y tiene que ver con esto de por qué se comporta así la sociedad. La gente está desinformada, eh, no tiene un nivel de educación, eh, ha adoptado la mediocridad como algo, eh, algo que socialmente se aprueba. Y bueno, y también está lo que es el síndrome del espectador pasivo. Eh, cada individuo cree que la pasividad de los otros justifica la suya. Es una inferencia. Como parece que nadie hace nada, la situación no podría ser muy grave. Es lo que está pasando en teoría con la no participación de, de las protestas para pidiendo la renuncia del presidente, ¿verdad? Hay un montón de gente que no va a salir a protestar y se basa en que hay otros que no van a salir a protestar y con eso justifican su ausencia de no salir a protestar. Igual sucede con el tema de las mascarillas y de la pandemia. Hay gente que no cree y como fulanito no cree, yo tampoco creo. Y como a fulanito no le ha pasado nada por no creer, eh, esa situación también no es tan grave, dicen, ¿va? Y es así como va evolucionando el comportamiento social. La barbarie tiene rostro, es la barbarie con el rostro humano nuestro destino. Aquí cita dos autores. Estamos creando hábitats donde el virus vive y se transmite más fácilmente y luego nos sorprende que tengamos nuevos. O sea, aquí estamos hablando de la ciudad. Aquí estamos hablando de la ciudad. La ciudad, si nosotros nos fijamos por qué vivimos en la ciudad, eh, vivimos en la ciudad porque tenemos necesidades económicas y esas necesidades económicas nos hacen estar aquí y vivir de la manera que vivimos. Pero esas relaciones económicas se volvieron en antagonismo como el proliferador de las enfermedades. Incluso llegó a ser tan delicado esto que la gente se está contagiando con el dinero, ¿verdad? Tocando. El dinero pasa de mano en mano y la gente se contagia. Y no es que la gente tenga una genuina necesidad de estar viviendo en una ciudad por sus habitantes, sino que es tan egoísta que vive en una ciudad por su necesidad de estar acumulando riqueza, de estar viviendo bajo un hedonismo y una vida llena de confort. Aquí menciona otro autor, cita otro autor, este filósofo, que dice, lo que realmente importa es cómo cambiamos, en qué dirección, qué medidas son necesarias. Una idea común que circula ahora es que ya estamos todos juntos en la crisis y debemos olvidarnos de la política y trabajar en unísono para salvarnos. Esa noción es falsa. La verdadera política es necesaria ahora. Las decisiones sobre la solidaridad son inminentes y políticas.
O sea, hay una necesidad de cambiar, o cambiamos ahorita o no cambiamos nunca. Eh, pero vuelvo a este libro de nuevo, ¿verdad? Lo que hay que cambiar ahorita en primer lugar, es el Estado. El Estado, en cualquier, como yo lo estaba enseñando al principio, en cualquiera de sus formas de estructura socioeconómicas, no funciona. No funciona y están, y se y lo hemos probado, de diferentes maneras y siempre está haciendo lo mismo, siempre está degradando al ser humano. El Estado se ha vuelto como el que le da el visto bueno a la destrucción de las empresas para con el medio ambiente, porque siempre está defendiendo el capitalismo, no importa qué. En la Thomas Jefferson, en la Declaración de Independencia, justifica la revolución. La experiencia nos muestra que la humanidad se encuentra más dispuesta a sufrir, mientras que los males sean sufribles antes de darse cuenta de sus derechos por la abolición de la forma a las que están acostumbrados. O sea, aquí lo que yo estoy tratando de sugerir es que nosotros ya hemos tratado de, de crear diferentes formas de estructuras sociales y tratar de organizar una sociedad para que lograr algunos fines de bienestar, ¿verdad? Pero no, ninguno ha funcionado, ninguno ha funcionado en ninguna forma. Entonces aparece aquí esta sugerencia, ¿va? Cuando uno tiene un aparato que no le funciona, pues por ejemplo, agarremos de ejemplo, voy a hacer una comparación. Imaginemos que el Estado es un televisor. Este televisor, un día de estos, se me arruinó. Le puse una antena, me empezó a dar señal, se me volvió a arruinar. Hice otro arreglito por ahí, le di un par de golpes o le puse otro cable y se volvió a arruinar. Y así, al final, ¿qué es lo que está pasando con el Estado? En sus diferentes formas nos ha demostrado que el Estado no funciona para protección del ser humano, sino que por el contrario, hoy el ser humano está tan degradado, tan destruido, y hoy está al borde de la extinción humana. Y uno dice, bueno, vamos a pasar de la pandemia al calentamiento global. Y a mí en lo personal, el calentamiento global sí me da pavor, porque el calentamiento global no se puede arreglar con una pastilla o una inyección como se va a arreglar la pandemia. El calentamiento global sí nos va a llevar a la extinción y sí va a ser trágico eh, después de tanto que se le ha dicho a la población, eh, por favor cambien sus hábitos, cambiemos esto, hagamos lo otro, pero se les ha hablado mucho se les ha advertido mucho sobre esto, y este es el tema más duro de asimilar, ¿verdad? El calentamiento global va a ponerle fin, primero, van a desaparecer todas las formas de vida del planeta, bosques, seres vivos, se va a secar, se va a secar el agua, todos los cuerpos de agua, y
poco a poco el hombre va a ir desapareciendo, muriendo. Tal vez desesperadamente lo que me imagino que va a suceder es que el hombre va a ir viendo cómo escapa de la tierra, porque va a estar destruido esto a unas temperaturas de 70 grados centígrados, como yo he estado leyendo que estiman va a estar. O sea, va a estar a unas temperaturas de como que te metieras en un horno, ¿va? Ahí no hay para dónde, pues. Y ahí agarra fuego todo. Ahí te mueres de sed. Ahí no hay quien se salve. Y hasta eso vamos a llegar. Hasta eso vamos a llegar como vamos viviendo. Sí, sí, las condiciones de colectivas siguen siendo las mismas. Si nos seguimos añorando la antigua forma que estamos con el tema del calentamiento global. El calentamiento global deberíamos tener power. Y lo digo y muy ¿verdad? Este, yo creo que llegué a la parte final. eh, Solo que aquí hay una pregunta que me hizo el doctor Morales, que es, ¿hay evidencia alguna de alguna elección colectiva? La respuesta es no. No, no hay ninguna lección aprendida por todo lo que yo les mencioné anteriormente, ¿verdad? Eh, Hay gente que está negando la pandemia. La gente no comprende lo que está sucediendo porque no es capaz de comprenderlo, porque está muy degradada. Y creo que porque no creen que los que lo dicen tengan credibilidad o no tienen motivaciones, sus creencias, su nivel de ignorancia, su cultura. Todo eso tiene un papel importante dentro del por qué las personas no creen en la pandemia, ¿verdad? Y lo que yo he aprendido, le voy a compartir, lo que yo he aprendido de esta pandemia es que no nos sabemos comportar sin un instructivo de cómo comportarnos en ciertas situaciones. Así como en la vida normal que teníamos, las leyes funcionan como en ese instructivo. No haga, está prohibido hacer esto, está prohibido el otro. En la pandemia pasó lo mismo, ¿ah? La gente no sabía qué era permitido y qué no. O sea, está como programado para no saber ni siquiera comportarse, pues. Esa es la gran lección que me dejó a mí. El mundo está fragmentado en islas sociales egoístas clasificadas según el nivel económico y en ese orden se está distribuyendo la vacuna. Si nos damos cuenta, eh, ¿qué país ayudó a qué otro país en la situación actual? Solo vemos el caso de Cuba. Y ahí aquellos países mega ultra capitalistas fueron egocéntricos. Incluso el caso de Trump con el mundo me parece a mí una cosa horrible, ¿verdad? El único medicamento que había para no para curar, sino que era el único medicamento para aliviar los síntomas de la enfermedad, el Remdesivir. Trump compró todo el suministro para Estados Unidos durante 4 meses y todo el mundo valió gorro. Así es como actuó
y muy diferente a como la gente se imaginaba que se lo habían pintado en las películas, ¿va? Es que Estados Unidos va a rescatar el mundo, que lo que pasó fue que el Estados Unidos se comportó de forma egoísta y todos los países fueron igual. La, lo que se llamaba la Unión Europea, Italia, cuando le estaba pasando lo más duro, cuestionó, dijo el presidente de Italia, ¿qué Unión Europea? ¿Pero qué unión? ¿En qué nos hemos unido en esto? No hubo colaboración, hubo competencia. Es una sociedad que siempre está en competencia. El orden mundial opera como opera la distribución de las vacunas. El mundo es injusto, donde incluso a gran escala los países ricos siguen obteniendo ventajas. Ahorita las distribuciones de las vacunas se están repartiendo entre los países ricos, ¿verdad? Vemos ahorita Inglaterra, Alemania, Estados Unidos, ellos ya tienen fechas, ya empezaron a tener sus pequeños suministros. Y si uno se da cuenta, Guatemala no tiene ni fecha. Incluso hay unos periódicos que dicen los países subdesarrollados van a tener vacunas hasta en el año 2022. En el 2021 solo los países desarrollados van a tener vacunas. Y así opera el mundo. Es un mundo egoísta, ensimismado, igual que las personas individualistas. Así mismo se comportan los países y los estados. El Estado guatemalano cambiará con nuevos gobiernos cuando persista la distribución de poder de élites y la influencia de países extranjeros. Otra de las lecciones que aprendí es que la calamidad de los hospitales ya existía antes de que la pandemia llegara a Guatemala. Nuestra vida colectiva nos destruye y estamos tan fascinados con ella que la deseamos recuperar. Ese es el sadismo colectivo. Eh, Todo el mundo tiene un orden y un equilibrio. El hombre está empecinado en desequilibrar todo lo que destruye. Aquello que llamamos naturaleza y lo nombramos así porque nunca hemos sido capaces de desentrañar su todo, es un orden metafísico que debemos respetar y cuidar. Y aquí quiero terminar con algo yo. ¿Cuál es la nueva normalidad que necesitamos para evitar que todo esto vuelva a pasar? Esta pregunta se las hago a ustedes. A mí me gustaría que la respondieran cuando vean este video, ¿verdad? Les voy a leer lo que yo creo que así debería ser. Hagamos lo mismo que hacemos como cuando agarramos un televisor que no funciona. Ya probamos una y mil veces y nada. Es por demás, no funciona. Así está el Estado, sus deficiencias estructurales, su forma de organizar. La pandemia los puso a todos a pruebas y todos fallaron porque para proteger la vida algunos cosifican al hombre como, como cuando agarran un animal y lo meten en un zoológico. Eso es indigno. Así no debe funcionar la vida. La nueva normalidad debe derrumbar toda la normalidad que conocemos, derrumbe el Estado, que impera la anarquía, que se derrumbe el cáncer del capitalismo, que que el autómata vuelva a ser un ser humano digno para sí mismo. Si no destruimos todo ese viejo estilo de vida, estamos condenados a que la vida en la Tierra desaparezca y avance el calentamiento global, que para eso no hay vacuna o pastilla. No queda de otra. Es ahora o debemos terminar lo que era
o debemos dar por terminado lo que era la civilización humana. Agradezco mucho a las pocas personas que se comunicaron, a Eric Lemus, que me escribió un comentario que dice ahí, se lo voy a poner acá. Gracias por llamarnos a la reflexión, es de no bajar la guardia, el COVID está con nosotros. Sé que la hora es una hora pesada y por eso la mayoría no pudo. Lamento mucho que mi invitado no lograra eh, no lograra estar acá eh, conmigo en la presentación, ¿verdad? Eh, y eso fue todo lo que les pude transmitir en más de una hora. Agradezco, como reitero, agradezco mucho los que tuvieron la paciencia de escucharme y espero no sea la última vez. Estos temas son muy amplios y este, muy complicados de asimilar. Necesita uno tener un bagaje cultural de muchas lecturas, ¿verdad? Porque, digamos, la pandemia, la pandemia en sí tiene sus diferentes formas de- sus diferentes apreciaciones, y creo que la apreciación filosófica del tema de lo que estamos viviendo ahorita, hacia dónde nos dirigimos, tenía que ser en una manera así como lo explicó el filósofo, ¿verdad? De forma cuestionable. Estar cuestionando al Estado, estar cuestionando al hombre, qué está haciendo, hacia dónde va, por qué sucedió esto. La casa que se quema, ¿verdad? Ese- esa, esa, esa situación de la casa que se quema fue un tema bastante, creo que muchas personas van a apreciar esa situación de ya no ver esto como algo normal. Necesitamos crear como sociedad una nueva manera de pensar y de ver el mundo. Y con eso me despido. Yo creo que si vamos a cambiar como sociedad, creo que vamos a necesitar cambiar nuestra forma de pensar y que no haya una revolución armada, una revolución social, sino que exista una revolución filosófica, un replanteamiento de la vida colectiva en todos sus ámbitos y espectros, porque lo de la pandemia, como yo lo digo, es pequeño. Quizá ya estemos próximos a que se acabe, pero el calentamiento global es lo que se viene. Ya se dejó ver con los huracanes, ya hay una parte de Cobán que se quedó como que es un lago y no se mira que vaya a bajar. O sea, todo ese deshielo que se está provocando, toda esa agua, tiene que ir a parar a algún lugar. Ya los científicos lo habían dicho antes, se va a inundar, se van a inundar un montón de partes del mundo y se van a quedar así. Y así está pasando. Esa parte de Guatemala que quedó como que es lago, difícilmente va a volver a ser lo que era antes. Las cosas ahorita solo están comenzando a suceder y es una lástima por las personas que, que empiezan a vivir, que empiezan a darse cuenta de dónde están parados, ¿verdad?
porque estamos viviendo una época eh, muy crucial de que si se cambia puede haber esperanza, si no se cambia es más que evidente que va a ser un fin trágico para toda la civilización humana y con eso me despido y espero volverlos, espero que nos volvamos a ver y tener a alguien más de invitado que no me quede mal, ¿verdad?